Muy buenas tardes, los saludo una vez más. Espero que tengan una buena jornada el día de hoy, que tengan una buena semanita hasta el momento. El día de hoy nos toca revisar ya nuestra cuarta clase de ciencias naturales. Hoy hablaremos sobre conceptos relacionados con la química, hablaremos sobre lo que vendría siendo una mezcla o también denominada como disolución química. Veremos algunas características que tiene este concepto, su definición como tal. Es una clase relativamente cortita, ya se presentan algunos conceptos que se van a repetir, que puede ser un poquito enredado, por lo cual voy a tratar de utilizar algunos ejemplos que se presentan en nuestra vida cotidiana, en el día a día, para lograr que esto quede, ¿cómo se puede decir así?, lo más claro posible, ¿ya? El día de hoy hablaremos sobre conceptos relacionados con la química. Tuvimos la oportunidad en nuestras tres clases anteriores de revisar información relacionada principalmente a la biología. Vimos primero conceptos relacionados con la célula, vimos el proceso de reproducción celular, específicamente la mitosis y su importancia en el desarrollo embrionario. Luego vimos lo que vendría siendo el proceso de nutrición, ¿cierto? Vimos todos los sistemas que participaban en la nutrición corporal y de la célula como tal, en donde hablamos del sistema circulatorio, del sistema respiratorio, del sistema urinario y por último, me faltaba el sistema digestivo, que era uno de los más importantes también. Y en la clase pasada conversamos sobre lo que vendría siendo el medio ambiente. Conocimos lo que era el concepto de ecosistema y cómo el ser humano a lo largo de los años ha ido afectando o alterando, si lo pudiésemos decir así, al ecosistema y a la vida en general. El día de hoy ya pasaríamos a lo que vendría siendo la química. Ya les voy a compartir pantalla desde ya para que podamos ver la presentación. Los contenidos que veamos el día de hoy, usted lo va a encontrar en su manual de estudio desde la página 168 hasta la página 171, ¿ya? Son aproximadamente 4 páginas, las cuales hablan sobre estos conceptos relacionados con una mezcla, concentraciones de una mezcla y del concepto de solubilidad, que vamos a ver hoy día con mayor profundidad, ¿ya? Van a ser quizás algunas palabras repetitivas que puede que en algún momento se maree un poquito, se pierde, por lo tanto vamos a tratar de llevarlo a ejemplos bien cotidianos del día a día para que te quede todo muy claro, ¿ya? La clase del día de hoy corresponde, si lo pudiésemos decir así, encasillar a la unidad número 3 relacionada con las disoluciones químicas. La primera imagen que nos encontramos nos da como una referencia a lo que vamos a hablar el día de hoy, en donde podemos observar tres frascos, ¿cierto? Los cuales en su interior tienen diferente coloración. El primero podemos observar en donde existe, ¿cierto? Este líquido de coloración transparente en el cual se virtió, ¿cierto? En su interior este líquido de color morado, el cual comienza a diluirse lentamente. Si usted ve la imagen del centro, podemos apreciar de que este líquido de color morado o rosado ya fue capaz de diluirse quizás de manera más homogénea, pero aún así podemos observar, ¿cierto?, aún la presencia de esta agua transparente, ¿cierto? Y por último ya nos encontramos con este frasco en donde el color rosado ya se tomó la totalidad, ¿cierto?, del volumen de líquido que está en el interior, y podamos decir que el último frasco del lado derecho, en su interior, contiene una mezcla homogénea, ¿ya? Una mezcla en donde se juntaron dos elementos, ¿cierto? Y dimos paso a un tercer elemento nuevo, en donde nosotros no podemos observar los elementos iniciales, ¿ya? Entonces, el objetivo de la unidad, o bien dicho, de la clase del día de hoy, es que nosotros podamos describir y conocer conceptos relacionados y asociados a una disolución. El día de hoy vamos a hablar sobre disolución, solución o mezcla, ¿ya? Estas tres palabras hacen referencia a lo mismo, ¿ya? Cuando digamos solución química,
disolución o mezcla, nos estamos refiriendo a exactamente lo mismo. Y vamos a hablar sobre algunos factores que pueden alterar o favorecer la concentración de una mezcla y la solubilidad de una mezcla, que vamos a ver ahora en adelante. Entonces, para poder iniciar, es fundamental que nosotros tengamos bien claro desde ya qué es una solución química o una mezcla o una disolución, como usted lo quiera nombrar. La definición que dice en la siguiente diapositiva que se presenta, dice que se denomina solución química o disolución a una mezcla homogénea de dos o más sustancias cuya vinculación ocurre a tal grado que se modifican o pierden sus propiedades individuales. ¿Ya? Esto quiere decir que cuando nosotros tengamos en nuestro poder una mezcla homogénea, vamos a estar viendo un elemento que fue constituido por la mezcla de dos elementos iniciales, pero que yo al observar esta mezcla no voy a poder detectar, observar cuáles fueron los elementos iniciales. Por ejemplo, si lo llevamos a un ejemplo muy común y corriente, muy cotidiano, que vendría siendo la preparación de un jugo en polvo, ¿ya? Si nosotros pensamos, en primera instancia tenemos este sobre, ¿cierto? De la marca Zuco, un jugo de naranja, el cual, si nosotros abrimos este sobre y observamos el contenido en su interior, podemos ver de que dentro de este sobre vamos a encontrar un polvo de color naranjo, ¿cierto? Que si nosotros lo pudiésemos observar con una lupa o con un microscopio, nos daríamos cuenta de que este polvo está formado por una gran cantidad de cristales de muy pequeño tamaño. Este polvo de jugo, si usted lo puede pensar, está en un estado de materia que vendría siendo el estado sólido, ¿ya? La materia en general, usted la puede encontrar en tres estados principales: sólido, líquido y gaseoso, ¿ya? En este caso, este jugo en polvo, estos cristales de color naranja, se encuentran en estado sólido. Y por otro lado, tenemos, ¿cierto?, nuestro jarrito con un determinado volumen de agua, de un líquido, ¿cierto? Líquido, agua que, si usted observa el jarro, tiene un color transparente, ¿cierto? Que si usted la prueba, básicamente es insabora, no tiene un sabor en particular. Entonces, lo que yo hago es abrir, ¿cierto?, este jugo en polvo, vertirlo, ¿cierto?, en este jarrito, y por lo general lo que hacemos es revolverlo, ¿cierto?, con ayuda de una cuchara, lo agitamos y tenemos como resultado nuestro jugo, ¿cierto?, que si nosotros lo probamos va a tener sabor a naranja. Si nosotros pensamos en este jarro con jugo de naranja, estamos viendo, estamos analizando una mezcla totalmente homogénea. Esto quiere decir que los dos elementos constitutivos, los dos elementos iniciales que yo mezclé, se relacionaron de tal manera que dieron paso a lo que vendría siendo, ¿cierto?, este jugo, este líquido de color naranja, el cual si yo lo bebo, tiene un sabor en particular. Ya no puedo observar, ¿cierto?, el agua de color transparente, ni tampoco puedo observar los cristales, ¿cierto?, de este polvito que yo tenía en un inicio. Entonces, una mezcla homogénea habla de eso. Habla de que al mezclar dos elementos, estos se van a relacionar de tal manera que, si usted lo piensa desde lo que vendría siendo la química, todas las moléculas que forman parte del jugo y las moléculas que forman parte del agua crearon nuevos enlaces químicos, nuevos puentes químicos. Entonces se da paso, ¿cierto?, a este jugo de color naranja y de sabor a naranja. Si nosotros pensamos en lo que vendría siendo una mezcla heterogénea, el ejemplo más común y corriente vendría siendo el mezclar agua con aceite. ¿Ya? Si usted toma un vasito y le coloca agua y luego le coloca la misma cantidad de aceite, usted va a observar que va a llegar un momento en donde el agua se va a encontrar totalmente separada del aceite. Vamos a encontrar dos fases, dos películas, una de agua y una de aceite.
Esto producto de que el aceite es hidrofóbico, o sea que no se va a lograr mezclar con el agua. En este caso, yo voy a estar observando una mezcla heterogénea, en donde yo puedo observar los dos elementos constitutivos. A diferencia de una mezcla homogénea, en donde yo al observar el resultado de la mezcla no voy a encontrar ni voy a detectar los elementos que yo mezclé en un inicio, que vendría siendo, ¿cierto? El jugo en polvo y el agua. Muy buenas tardes, recién me integro, Carlos Molina. Buenas Disculpe tardes, la... estimado. Entonces, también tenemos que tener en claro de que si usted piensa en el concepto de mezcla, la palabra nos quiere decir que vamos a estar combinando algo, ¿cierto? Entonces, toda solución química, disolución o mezcla, como usted lo quiera llamar, tiene que presentar como mínimo dos componentes, ¿cierto? Dos elementos que yo voy a mezclar para poder tener mi mezcla o disolución. Estos dos elementos o estos dos componentes reciben el nombre de soluto y de solvente. El solvente usted también lo puede encontrar en algún libro o en algún video como disolvente. ¿Ya? Solvente o disolvente está hablando de exactamente lo mismo. Si nos vamos a la definición como tal, el soluto no es más que una sustancia la cual puede desintegrarse en otra llamada solvente. En palabras sencillas, el soluto es el elemento que yo quiero disolver, que yo quiero desintegrar. Y en segunda instancia tenemos el solvente o disolvente. El solvente es aquella sustancia la cual por lo general siempre se encuentra en estado líquido y presenta la particularidad de poder disolver a otros elementos en el mismo. ¿Ya? Esta particularidad de poder disolver a otros elementos se denomina solubilidad. ¿Ya? Principalmente el solvente por lo general se encuentra en estado líquido y vamos a estar hablando de agua. ¿Ya? El agua se dice que es el solvente universal, ya que tiene la capacidad de poder romper algunos enlaces químicos y poder mezclarse con otros elementos. Otro ejemplo muy cotidiano del día a día, ¿cierto? Nos encontramos, por ejemplo, cuando vamos a tomar nuestro desayuno. Por un lado, tenemos, ¿cierto?, esta cucharadita con café, la cual tiene, ¿cierto?, en su interior estos granitos de café que nuevamente se encuentran en un estado sólido, ¿cierto? En este caso, el café vendría siendo el soluto, el elemento que yo quiero disolver. Si lo pensamos en el ejemplo que vimos recién del jugo suco, el jugo en polvo también sería nuestro soluto, el elemento que yo quiero desintegrar o el que yo quiero disolver. Y el solvente vendría siendo nuevamente el agua, ¿cierto? En este caso, en vez de un jarro, tenemos una tacita de agua. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la mañita? Para preparar nuestro café, tomamos esta cuchara, ¿cierto? Y la vertimos, ¿cierto? Sobre nuestra tacita con agua, la revolvemos, ¿cierto? Hacemos que estos dos elementos se mezclen y tenemos como resultado, ¿cierto? Nuestra tacita de café, ¿cierto? Que en su interior tiene un líquido de color marrón, el cual al beberlo, ¿cierto? Vamos a encontrar que tiene este sabor específico, este sabor en particular. Si usted piensa, si usted observa nuestra tacita de café, nos vamos a encontrar nuevamente una mezcla homogénea, ¿cierto? En donde si yo observo esta taza con café, ya no puedo observar el agua de color transparente, ni tampoco puedo observar los granitos, ¿cierto? Que yo tenía en un inicio en mi cuchara, ya que al revolver este polvito en el agua, estos elementos se mezclaron de tal manera que se modificaron sus propiedades, dando paso, ¿cierto?, a esta mezcla homogénea que vendría siendo el líquido que nosotros nos vamos a tomar. Cabe destacar que aquí la definición dice que toda solución química tiene que tener como mínimo dos elementos, ¿cierto? Como mínimo, porque van a ser dos elementos los cuales yo voy a mezclar. Pero, ¿puede tener más de dos componentes? Sí, sí puede tener más de dos componentes. En este mismo ejemplo, por ejemplo, ¿cierto? Además de la cucharadita de café,
por lo general también que colocamos azúcar, ¿cierto? Que también se encuentra en un polvito, ¿cierto? También se encuentra en estado sólido, o muchas veces también la gente le suele agregar endulzante, ¿cierto? Gotitas de endulzante, que también vendrían siendo un estado líquido. Entonces, ¿una mezcla puede tener más de dos componentes? Sí, sí lo puede hacer. En este caso, si nosotros lo pensamos, al agregarle también una cucharadita de azúcar, esta mezcla en su interior tiene dos solutos. Una cucharadita de café, una cucharadita de azúcar, los cuales yo voy a disolver en el disolvente o solvente que vendría siendo el agua, ¿cierto? Entonces cuando yo me tome mi cafecito, este cafecito va a estar dulce también. Cabe destacar que todas las mezclas o las soluciones químicas tienen algunas características específicas, ¿ya? Y se presentan en la gran mayoría, si no en su totalidad, de todas las mezclas que nosotros podamos tener a la mano, tener al alcance de nuestra mano en nuestra casita, ¿ya? Dentro de estas características encontramos que el soluto y el solvente, luego de mezclarse, no se pueden separar por métodos físicos, ¿cierto? Si usted lo piensa, si yo tomo esta tacita con agua, le vierto esta cucharada de café, lo revuelvo y posteriormente a revolverlo, si yo quiero separar el café del agua con una cuchara o con un tamizador, ¿cierto? Con un escurridor, yo no voy a poder hacerlo. No se pueden separar el soluto del solvente por métodos físicos como la decantación, la filtración o el tamizado, ya que sus partículas, como lo dijimos anteriormente, se relacionaron de tal manera que han construido nuevos enlaces químicos. Y esto nos da la capacidad de poder tener una mezcla homogénea como resultado. Sí o sí, una solución química o mezcla poseen un soluto y un solvente como mínimo en alguna proporción detectable. Por ejemplo, si lo pensamos, tenemos una tacita de agua ya y yo le voy a introducir, por ejemplo, una gotita de endulzante. Aunque yo solamente esté introduciendo una sola gota de endulzante a una taza con agua, ya voy a estar hablando de una mezcla, porque estoy uniendo, estoy relacionando dos elementos totalmente diferentes. El agua, ¿cierto? Y lo que vendría siendo este líquido dulce. A simple vista, usted cuando tiene una mezcla homogénea no puede distinguir sus elementos constitutivos. Como lo dijimos con nuestro jarrito de jugo o con nuestra tacita de café, estos elementos se mezclaron de tal forma que ya no podemos ver los elementos que dieron paso a esta mezcla homogénea. Y se dice que los científicos únicamente pueden separar el soluto y el solvente mediante unos determinados métodos, como por ejemplo la destilación, la cristalización y la cromatografía. Son tres procesos que para poder ser llevados a cabo necesitamos de los materiales necesarios. Y de ser posible la separación del soluto y del solvente, sí o sí va a llevar de la mano la pérdida de cierto porcentaje de estos elementos. Por ejemplo, si yo coloqué 50% de azúcar y 50% de agua en una mezcla, cuando yo logre separarlos, voy a tener como resultado 45% de azúcar, 45% de agua. Esto quiere decir que existe una pérdida de soluto y de solvente para poder lograr esta separación. Pero con las herramientas que nosotros tenemos en nuestro hogar, con las herramientas que tenemos a nuestra mano, nosotros no podemos lograr la separación de estos elementos y solamente se pueden realizar en un laboratorio con estos tres procesos determinados. Entonces, usted en el día a día o en la vida diaria, en la cotidianidad, se va a encontrar diferentes tipos de soluciones químicas. Estas soluciones químicas se van a diferenciar dependiendo de la cantidad de soluto que tiene cada una de estas mezclas, ¿ya? O sea, dependiendo de la cantidad del elemento que yo quiero disolver.
Existen cuatro tipos principales de soluciones químicas que nosotros encontramos en el día a día. Una solución diluida, una solución concentrada, una solución saturada y por último una solución sobresaturada. Si pensamos en el primer ejemplo de la solución diluida, podríamos estar hablando perfectamente de nuestra tacita de té, a la cual yo le voy a introducir una cucharadita de azúcar, ¿cierto? La cual posteriormente a revolverla por unos segundos, voy a visualizar de que el azúcar desapareció por completo, se diluyó por completo en el agua, ¿ya? Y voy a estar considerando de que la cantidad de solvente es mucho mayor en relación a la cantidad de soluto. En este caso voy a estar hablando de una solución diluida. Por ejemplo, una tacita con una cucharada de azúcar, una tacita con una cucharada de bicarbonato, etcétera, en donde la cantidad de agua es mucho mayor en comparación a la cantidad del soluto, del elemento que yo quiero disolver. Ahí estaríamos hablando de una solución diluida. En segunda instancia, podemos hablar de una solución concentrada. Esta misma tacita de té, ahora yo en vez de colocarle una cucharadita de azúcar, le voy a estar colocando 2 cucharaditas de azúcar, ¿cierto? Una, dos, voy a volver a revolver, ¿cierto? A agitar un poquito su contenido y voy a observar nuevamente de que este azúcar se va a disolver por completo, una vez más. Y cuando yo la pruebe, ¿cierto? Me voy a percatar de que está un poquito más dulce que la mezcla anterior. Si usted lo piensa, la cantidad de soluto ahora es un poquito mayor, pero aún así, en comparación al agua, el agua sigue siendo mucho mayor. Por lo tanto, el azúcar se puede disolver fácilmente, pero ahora se puede encontrar mayor cantidad de azúcar diluida, un poquito más concentrada. Luego, hablaríamos de una solución saturada. ¿Ya? Quizás el ejemplo más común de esto es la típica bebida isotónica que nosotros podemos ver, una Gatorade, una Powerade, donde en su interior encontramos bastantes electrolitos diluidos en este líquido, sodio, potasio, calcio en menores cantidades. O también podríamos volver al mismo ejemplo, mi tacita de té, en donde en este caso yo le voy a estar introduciendo 3 cucharaditas de azúcar. La voy a revolver, ¿cierto? Y me voy a dar cuenta de que del 100% de azúcar que yo le introducí, casi el 90% desaparece, se diluye. Pero si yo observo la base de la taza, me voy a dar cuenta de que se presenta un pequeño depósito de azúcar. Entonces, cuando yo me termino de tomar el tecito, veo el final de la taza, ¿cierto? La base, y me doy cuenta de que quedaron algunos rastros todavía de azúcar, azúcar la cual no se pudo disolver por completo, ¿cierto? Y si yo me estoy tomando el té, me doy cuenta que está bastante dulce. En este caso, la concentración de soluto aumenta mucho más y tiende a parecerse o a igualarse con la cantidad de volumen. Aún así, el volumen es un poquitito más grande. Entonces también favorece de que esto se pueda disolver. Y por último, tenemos una solución sobresaturada. Si lo pensamos así, vamos a estar encontrando nuestra misma tacita de té, en donde aquí yo ya no le coloqué una cucharadita de azúcar, le coloqué 5 cucharadas de azúcar. Y por más que yo revuelvo, ¿cierto? Por más que yo agito, me voy observando, me doy cuenta de que el azúcar se comienza a depositar en la base de la taza y no se sigue disolviendo, ya no desaparece, sino que solamente se queda concentrada y se deposita en la base. Esto es porque la cantidad de soluto se igualó con la cantidad del solvente, con la cantidad del agua, entonces el agua pierde la capacidad de poder seguir disolviendo esta azúcar. Y por lo tanto el azúcar se deposita en el interior y no se disuelve. Y si la probamos nos damos cuenta de que es un té completamente dulce. Otro ejemplo quizás de lo más cotidiano que podríamos pensar, podríamos observar o analizar el agua de mar. Si usted toma una botella
la llena con agua de mar y la deja al sol durante unos días, luego de que el agua se evapore en su totalidad, nos vamos a dar cuenta de que en el interior de esta botella nos vamos a encontrar sal, ¿cierto? Producto de que la cantidad de sal o de componentes salínicos que están mezclados en esta agua son sumamente altos y por lo tanto esta agua se sobresatura. Si nosotros hacemos este ejercicio de colocar agüita en una botella y esperamos a que el agua se evapore por completo, nos vamos a dar cuenta que el resultado va a ser sal marina. Entonces, si usted piensa en los tipos de mezcla, vamos a estar hablando de 4: diluida, concentrada, sobresaturada, perdón, saturada y sobresaturada. La diferencia es que cada una de estas tiene una diferente concentración de soluto, una diferente concentración del elemento que yo voy o quiero disolver. Y el agua, ¿cierto? Tiene un componente o una particularidad que es capaz de poder disolver y de poder mezclarse con una gran cantidad de elementos. Se dice que el agua es el disolvente universal, por ejemplo, y la solubilidad como tal se refiere a la cantidad máxima de un soluto que puede disolverse en una cantidad dada de disolvente a una determinada temperatura. Pueden existir diferentes factores que afectan a esta disolución, que puede ser la temperatura, la cantidad, el volumen, la presión, etcétera. Ahora más adelante vamos a ver algunos factores que modifican o que alteran lo que vendría siendo la solubilidad y la disolución. Básicamente la solubilidad es la capacidad que tiene el agua para poder disolver otros elementos. Como le decía, el agua es el denominado disolvente universal, es capaz de disolver una gran cantidad de elementos. Por ejemplo, cuando nosotros nos bañamos, por ejemplo, en la piscina o nos bañamos en el mar y estamos sumergidos mucho tiempo, nos podemos dar cuenta que cuando a veces nos observamos nuestra palma de las manos, ¿cierto? Nuestra piel, nos damos cuenta de que la piel ya se nos comienza a arrugar, ¿cierto? Se nos pone como piel de viejito, producto de que el agua entra en contacto con las partículas, ¿cierto?, que están en el tejido de nuestra piel, de nuestra epidermis, e intenta disolverla también, intenta mezclarse con todos los elementos que están en nuestra piel y da como resultado esa apariencia rugosa. Ahora bien, si nosotros vemos esta imagen, podemos ver de que, por un lado, ¿cierto?, tenemos un jarrito con disolvente que vendría siendo agua, y si usted observa las partículas que vendrían siendo estas burbujitas de color blanca entre celeste, y por otro lado tenemos la cuchara de soluto, el cual está formado por unas partículas de color azul. Al mezclar ambas dos en una disolución o en una mezcla, la imagen nos muestra de que las partículas de los dos elementos se mezclan, ¿cierto? Se entrelazan, formando una mezcla homogénea. O sea, la capacidad que tiene el agua para desintegrar o para disolver otros elementos se denomina solubilidad. Entonces, existen 4 factores principales que van a modificar o van a alterar o favorecer que un elemento pueda disolverse en otro. Entonces, los factores que modifican la concentración de una solución química son 4 principalmente. El primero se denomina superficie de contacto. Este quiere decir que la interacción entre el soluto y el solvente aumenta cuando hay una mayor superficie de contacto y el cuerpo se puede disolver con mayor rapidez. Como lo comentamos recién, la solubilidad es la capacidad que tiene una sustancia en disolverse en otra, llamada disolvente en una determinada temperatura. En la imagen, usted puede observar 3 cucharitas, ¿cierto? Una cuchara en donde encontramos, ¿cierto?, un polvo, ¿cierto?, bien pequeñito que perfectamente podría ser azúcar refinada. En la cuchara del medio encontramos unos cristales que presentan un tamaño un poquito más grande, que podría ser sal marina, ¿cierto?, sal de mar. Y por otro lado encontramos ya unos cristales un poquito más grandes. Si lo pensamos,
de estas 3 cucharadas, la que más rápido o con mayor facilidad se va a disolver en una tacita con agua va a ser la cuchara del lado derecho, en donde entre más pequeño sea el soluto, más fácil va a ser de disolver. ¿Por qué? Porque el agua va a tener una mayor superficie de contacto en relación a estos pequeños cristales. Entonces el agua va a entrar en contacto con este pequeño cristal y lo va a disolver rápidamente. En comparación a las otras 2 cucharaditas que tienen estos granos un poquito más grandes, estos cristales de mayor tamaño, el agua le va a costar un poquito más disolverla. Entonces nosotros vamos a tener que estar revolviendo, vamos a estar agitando, ¿cierto? O vamos a tener que esperar un mayor tiempo para lograr que estas 2 cucharaditas, la del medio y la de la izquierda, se puedan disolver por completo. O sea, en palabras sencillas, la superficie de contacto, el factor de superficie de contacto, habla de que entre más pequeño sea el soluto, más fácil va a ser disolver. En segunda instancia, encontramos el elemento de agitación. La agitación habla de que por, ¿cómo se puede decir? Al agitar un elemento o una mezcla, estos elementos que yo introduje en primera instancia se van a ir separando en diferentes capas que forman el soluto y las nuevas moléculas del solvente. Y esto va a favorecer que se pueda disolver más rápido. En palabras sencillas, si yo tomo una tacita con agua y le vierto una cucharada de azúcar y no hago nada, solamente dejo la taza ahí y doy vuelta esta cuchara y no la toco, no la agita, el azúcar sí se va a disolver en cierto porcentaje, pero la gran mayoría de los cristales de azúcar se van a depositar en la base de la taza. Ahora bien, si yo esa misma cucharadita de azúcar la agito, la revuelvo, voy a favorecer de que los cristales de azúcar se separen, se esparzan en lo que vendría siendo la tacita con agua y voy a favorecer de que el agua entre en contacto con todos los cristales de azúcar y los disuelva rápidamente. ¿Ya? Lo mismo pasaría, por ejemplo, cuando yo tengo que hacer una masa, ¿cierto? Tengo harina en polvo, ¿cierto? Y tengo agua. Tengo harina, le coloco el agua y comienzo a mezclarla, a moverlo, a agitarlo, a mezclarlo, para favorecer de que el agua se mezcle con la harina, ¿cierto? Y posteriormente a un movimiento repetitivo voy a tener como resultado una masita, ¿cierto? ¿Por qué? Porque voy a favorecer de que el agua entre en contacto con la mayor cantidad de harina posible para favorecer su disolución. Ahora bien, este ejemplo del café es uno, pero si lo pensamos, por ejemplo, con el ejemplo del juguito en polvo, es básicamente lo mismo, ¿cierto? Si yo tomo una botella, la lleno, ¿cierto? Y le doy vuelta al jugo y lo dejo ahí sin tocarla, sin agitarla, me voy a dar cuenta de que la mayoría del jugo se va a ir a la base de la botella, ¿cierto? Y no se va a disolver. Y usted se va a tomar un sorbito de esa agua y no va a tener el sabor esperado. Entonces, ¿qué es lo que solemos hacer nosotros? Agitamos, batimos, ¿cierto? Y así logramos que esta mezcla, que nuestro jugo resulte de una manera más rápida. En tercera instancia, tenemos el factor de temperatura, ¿ya? Se dice que al aumentar la temperatura del solvente, que vendría siendo el agua, se favorece el movimiento de las moléculas y esto hace que la energía de las partículas del sólido, por ejemplo del azúcar, sea alta y pueda abandonar su superficie disolviéndose. Si lo pensamos nuevamente, por ejemplo, si tenemos nuestra tacita con agua caliente, ¿cierto? Nosotros le introducimos una cucharadita de azúcar. El agua caliente va a favorecer de que las partículas que componen el azúcar se comiencen a mover, comiencen a vibrar y logren separarse. Cuando estas partículas que componen, por ejemplo, el azúcar, se separan, se rompen ciertos enlaces químicos y se favorece que la mezcla se pueda lograr, que el agua pueda romper, que pueda generar nuevos enlaces químicos
dando resultado que este azúcar se disuelve. Ahora bien, por ejemplo, en esta imagen, nosotros nos encontramos con dos vasitos, ¿ya? Dos vasos que tienen la misma cantidad de agua, el mismo volumen. La única diferencia es que el vaso del lado izquierdo tiene agua fría y el vaso del lado derecho tiene agua caliente, ¿ya? A estos dos vasitos se le dio vuelta en su interior una cuchara de bicarbonato, ¿ya? Solamente se dio vuelta la cucharadita en el interior, no se agitó, no se movió, no se le hizo absolutamente nada. Los vasos se quedaron siempre en el mismo lugar, en la misma posición, no fueron tocados. Solamente se le introdujo una cucharadita de bicarbonato. Si usted puede ver el vaso que tiene el agua fría, podemos observar que el agua aún se encuentra transparente, si lo pudiésemos decir así. Si usted observa el vaso, usted es capaz de observar de un lado al otro, ¿cierto? Usted puede atravesar ese vaso con la vista. Y si usted ve la parte inferior, la base del vasito, usted puede observar una telita, una película de color blanco. ¿Qué quiere decir? Que el bicarbonato, ¿cierto?, descendió y se depositó en la parte inferior. Como el agua está fría, el bicarbonato cuesta un poquito más que se disuelva y por lo tanto se deposita en la parte inferior. Por otro lado, tenemos esta agüita de color, o sea, de temperatura mayor, o sea, agua caliente. Se le dio vuelta una cucharadita de carbonato, no se hizo nada más nada, y usted, si observa ese vasito, se va a dar cuenta de que el bicarbonato se esparció un poquito más, ¿cierto? Ya nos cuesta mucho más poder observar al interior de ese vaso, ¿cierto? Es muy difícil poder observar hacia el otro lado. Podemos ver de que el bicarbonato se esparció, ¿cierto? De mejor manera. Podemos ver de que el agüita ya tiene una coloración más blanca. Aún así, si usted ve la parte inferior del vaso, puede observar de que sí, también se depositó algún porcentaje de bicarbonato, pero la gran mayoría se disolvió y se mezcló sin tener la necesidad de agitarlo o de batirlo con una cuchara. Básicamente, por el agua estar a una temperatura mayor, se favoreció a que este bicarbonato se fuese a disolver con mayor facilidad. Si lo pensamos nuevamente, con una agüita, cuando nosotros nos preparamos un café o un tecito, ¿cierto? Cuando el agua está caliente y yo le introduzco el azúcar se disuelve con una relativa facilidad. Ahora bien, no sé si usted ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de preparar una agüita con azúcar. ¿Algún familiar suyo se desmayó? ¿O usted siente que le bajó un poquito la presión, está un poquito mareado? Entonces dice, chuta, me voy a tomar un vasito, ¿cierto?, de agüita con azúcar. Pero como el agua está fría, yo le voy a dar vuelta, ¿cierto?, una cucharada de azúcar y me voy a dar cuenta de que me cuesta un poquito que este azúcar se disuelva. Me voy a tardar un poquito más de tiempo para lograr la disolución y la mezcla en general. Por otro lado, otro ejemplo común y corriente, quizás si algún momento usted ha preparado una jalea, ¿cierto? Una gelatina, usted se va a dar cuenta de que para poder preparar una gelatina necesitamos agua hirviendo, ¿cierto? Y nuestro líquido, o sea, nuestro polvo que nosotros vamos a mezclar, ¿cierto? Por lo general lo que se hace es mezclar, ¿cierto? Este polvo con el agüita, agitarlo, batirlo para lograr de que este polvo se disuelva por completo, que, ¿cómo se puede decir? Que se esparza en la totalidad del líquido para favorecer de que este se disuelva en su totalidad. El agüita caliente favorece de que este polvo se diluya completamente. Y posteriormente, a una vez que se enfríe este contenido que nosotros preparamos, damos como resultado nuevamente esta mezcla homogénea que vendría siendo nuestra gelatina, ¿cierto? Nuestra jaleita. Que ustedes, si lo pudiésemos catalogar, esta gelatina estaría en un estado entre sólido y líquido, ¿cierto? Estaría como al medio de los dos. Y hablamos nuevamente de una mezcla homogénea porque usted al observar la gelatina en la jalea, ya no puede observar, ¿cierto?, el agüita transparente y tampoco puede observar el polvo que usted virtió. Entonces,
Estos dos elementos se mezclaron de tal forma que dieron como resultado a otro elemento. Otro ejemplo también muy común y corriente es que nosotros cuando cocinamos, cuando hacemos una sopita, ¿cierto? O preparamos cualquier sea el alimento que usted va a prepararse el día a día, lo hacemos en un fogón, en una cocina, ¿cierto? A fuego, a temperatura alta. ¿Para qué? Para favorecer de que todos los elementos que nosotros colocamos en nuestra mezcla, ya sea sal, especias, no sé, pimienta, ají color, ají en polvo, ajo en polvo, todos los elementos que yo voy a estar mezclando, ¿cierto? Se puedan disolver y se puedan mezclar de tal manera que podamos tener, ¿cierto? Esta creación de diferentes sabores. Por eso también la cocina por lo general se hace, ¿cierto? Con ayuda de fuego. Y por último, el último factor más importante o que está presente en nuestra vida diaria, vendría siendo el factor de presión. Este factor influye en la solubilidad de los gases principalmente y se dice que es directamente proporcional. Por ejemplo, usted observa, ¿cierto?, una botella que en su interior tiene un líquido y que este líquido tiene un porcentaje de gas, ¿cierto? Y cuando yo agito esta botella, aparecen esas burbujitas que usted ve en la imagen. Esas burbujas son la representación visual del gas que está en el interior. Cuando yo agito esta botella gaseosa, esta bebida gaseosa, lo que estoy haciendo es que en el interior de este envase, en el interior de esta botella, está aumentando progresivamente la presión de gas en su interior. Eso hace de que el gas que está ahí adentro se disuelva mucho más rápido o mucho más fácil dentro de este líquido. Entonces, si yo tengo una bebida y la agito en un periodo relativamente alto, cuando yo la destape, ¿cierto? Por lo general escuchamos el sonido del tss, en donde representa que el gas escapó, salió de la botella. Pero si yo lo estoy agitando mucho tiempo consecutivo, cuando yo pruebe la bebida gaseosa, me voy a dar cuenta que, en palabras sencillas, esta bebida, este líquido está desvanecido, ¿cierto? Se suele denominar así, que la bebida se desvaneció. ¿Por qué? Porque ya no tiene gas, ¿cierto? Usted la prueba y solamente tiene el sabor dulce de la gaseosa, pero ya no hay gas. ¿Por qué? Porque la presión aumentó tanto dentro de la botella que hizo que el gas se disolviera en el líquido mucho más rápido. Y por lo tanto, la bebida se desvanece completamente. Este factor de presión está presente principalmente cuando hablamos de bebidas o de algún líquido que está acompañado de algún porcentaje de gas. ¿Ya? Entonces, en resumen, nosotros hablamos de mezcla o de disolución cuando nosotros tomamos dos elementos, ¿cierto? Y los mezclamos, los enredamos, si lo pudiésemos decir así, y damos como resultado una solución o una mezcla homogénea. Una mezcla homogénea quiere decir de que cuando yo tenga esta mezcla no voy a poder observar los elementos constitutivos, los elementos que yo utilicé en primera instancia para obtener como resultado, por ejemplo, mi tacita de café. Mi tacita de café es una mezcla homogénea, ya que yo no puedo observar el agua transparente ni el café que yo tenía en un inicio. Mi vasito de jugo, mi jarrón de jugo de naranja es una mezcla homogénea, ya que yo no puedo observar el agua transparente ni tampoco puedo observar el polvo, ¿cierto?, del jugo que yo mezclé en primera instancia. Si usted lo piensa, en una jalea lo mismo, yo voy a estar mezclando el polvo, ¿cierto?, con agua y voy a tener como resultado esta jalea, esta gelatina, que vendría siendo una mezcla homogénea, en donde yo no puedo observar, ¿cierto?, los dos elementos que mezclé. Si usted habla de una mezcla heterogénea, estaríamos hablando en que los dos elementos que yo mezclé no son capaces de unirse. Por lo tanto, después de agitarlos y de dejarlos en un lugar quieto, me voy a dar cuenta de que lentamente estos se van a separar. El ejemplo más común, agua con aceite. Por más que yo lo mezcle, por más que yo lo agite, por más que yo aumente la temperatura, estos después de un tiempo se van a separar por completo.
Sí o sí tenemos que tener como mínimo dos componentes para poder tener una mezcla. ¿Pueden haber más de dos componentes? Sí, pueden haber mucho más de dos componentes. Por ejemplo, cuando cocinamos, ¿cierto? Si usted quiere hacer una cazuelita, en el agüita, ¿qué va a colocar? Papita, sal, carne, condimentos, ¿cierto? Y todo esto vamos a tener como mezcla, ¿cierto? Y después vamos a tener como resultado una sopita, un caldito que tiene un sabor sumamente rico. Si lo pensamos, por ejemplo, como por ejemplo en elementos de construcción, para poder hacer el cemento, yo tengo que mezclar, por ejemplo, este polvo, ¿cierto? Con agua o con gravilla y después de un mezclado, bla, 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 voy a tener como resultado, ¿cierto? El cemento. Otra mezcla completamente diferente, etcétera. Entonces, como mínimo, tenemos que tener dos componentes. ¿Pueden haber más de dos componentes? Sí. Pueden haber más de dos solutos, pueden haber más de dos solventes. Por lo general, el solvente siempre está en estado líquido y por lo general el solvente siempre, siempre, siempre es agua. Existen diferentes tipos de soluciones químicas que van a ser diluida, concentrada, saturada y sobresaturada, y estas se van a diferenciar principalmente por la cantidad de soluto, por la cantidad del elemento que yo quiero desintegrar o disolver, y que se van a ir encontrando en diferentes concentraciones. Y importante reconocer que la solubilidad es la cantidad máxima de un soluto que yo voy a poder disolver en una cantidad determinada de agua a una determinada temperatura. Si la temperatura es baja, puede ser que me cueste un poquito más lograr la disolución. Si la temperatura es alta, si está el agua caliente, va a ser un poquito más fácil de que yo logre disolver o que pueda obtener mi mezcla. Existen cuatro factores que alteran que algo se pueda disolver. El tamaño del elemento que yo quiero disolver, entre más pequeño, más fácil de disolver. La agitación, siempre que yo agite, que yo revuelva una mezcla, voy a lograr que estos se mezclen con mayor facilidad y en su totalidad. Temperatura, entre mayor temperatura tenga el líquido, el agua, el disolvente, mucho más fácil va a ser lograr la disolución. Y la presión, que netamente está relacionada con algunos líquidos, algunas bebidas que tienen gas en su interior. Si yo agito una botella, voy a aumentar la presión y entre mayor presión haya dentro de la botella, el gas se va a disolver mucho más rápido. ¿Ya? Con eso finalizamos la clase del día de hoy. La próxima semana vamos a hablar de conceptos relacionados con la física. Vamos a hablar sobre lo que es una fuerza, sobre lo que es el movimiento, los vamos a describir individualmente y vamos a conocer la estrecha relación que existe entre estas dos palabras, ya que si usted ejerce una fuerza, aplica una fuerza, por lo general vamos a tener como resultado la presencia de un movimiento. Ya, entonces, yo ahora voy a dejar de compartir pantalla. En el chat de la conversación nuevamente les voy a escribir mi número telefónico. En el caso de que usted necesite resolver alguna duda, que esté estudiando y aparezca algo que no le queda muy claro, siéntase en la libertad de poder escribirme. 70 8728, y así yo le puedo responder de manera más rápida, ¿cierto? Y tenemos ahí una conversación mucho más fluida. Si usted necesita que yo le mande material, alguna tarea, algún videíto que pueda observar, bienvenido sea. ¿Ya? A continuación, voy a pasar una pequeña lista rapidito para dejar en listo desde ya la asistencia del día de hoy. Hay algunos que ya tengo presentes y yo se los voy a ir nombrar. Perfecto. Así que le pido que si usted escucha su nombre, por favor me pueda responder y así dejamos lista la asistencia del día. En primera instancia tengo a don Eric Aedo. Don Eric Aedo. Luego tengo a la señorita Viviana Cárdenas. Viviana Presente. Cárdenas. Muchísimas gracias. Luego tengo a don Omar Carvajal. Omar Carvajal. Luego sigo con don Basilio Contreras. Don Basilio Contreras.
Tengo a la señorita Carolina de la Rosa presente, a don Luis Flores presente, a don Mario González presente también. Presente. Muchas gracias. Luego voy con la señorita Marisol Miranda. Marisol Miranda. Luego sigo con don Carlos Molina. Ahí don Carlos lo acabo de ver presente. Don Carlos presente. Tengo a don, muchas gracias, a don Mario Muñoz presente. Tengo a la señorita Cristina Navarro también presente. Luego voy con la señorita Inés Holguín. Inés Holguín. Luego voy con don Fernando Olivares. Don Fernando Olivares. Tengo a don Roberto Pérez presente. Luego voy con don Josué Ramos. Don Josué Ramos. Tengo a don Aarón Riveros presente. Presente. Muchas gracias, ya lo tenía anotadito, mister. A don Richard Santander, que también lo tengo presente. Presente, profe. Muchas gracias. Ahora voy con don Alejandro Sepúlveda. Don Alejandro Sepúlveda. Tengo a don Rodolfo Serrano. Rodolfo Serrano. Y por último a don Pedro Tirado. Don Pedro Tirado. Y con eso finalizamos la presentación del día de hoy. ¿Ya? Les doy las gracias a cada uno de ustedes por estar conectado el día de hoy, por estar presentes. Que tengan una muy buena semanita, que tengan un buen fin de semana. Y nos volvemos a encontrar la próxima semana, el próximo día martes, para verlo relacionado con fuerza y movimiento, ¿ya? Muchísimas gracias, que les vaya súper bien y nos volvemos a encontrar la próxima semana, ¿ya? Muchísimas gracias, que les vaya súper. Chau, chau.